Lo que estás a punto de descubrir es algo que a menudo permanece oculto en las sombras. No es un secreto que el diablo trabaja incansablemente para alejar a los elegidos de Dios, pero ¿cómo lo hace realmente? ¿Cuáles son las tácticas que utiliza para engañar, desviar y destruir a aquellos que tienen fe? Este video revelará los oscuros secretos que el enemigo no quiere que sepas. A lo largo de los próximos minutos serás llevado en un viaje a través de las tácticas más sutiles y devastadoras del diablo, aprendiendo no solo a reconocerlas, sino también a protegerte contra ellas. Muchos creen que basta con orar y tener fe, pero la realidad es que la lucha espiritual requiere mucho más que eso. ¿Estás preparado para enfrentar las verdades que se revelarán aquí? Prepárate, porque lo que aprenderás puede cambiar la forma en que vives tu fe y equiparte como nunca antes para resistir los ataques del enemigo. La manera en que opera el diablo es astuta y a menudo sutil, de modo que sus tácticas pasan desapercibidas incluso para los más devotos. No aparece de manera obvia, como a menudo se retrata en la cultura popular, sino que se disfraza en pequeñas mentiras y tentaciones que, si no se combaten, pueden desviar incluso a los elegidos del camino de Dios. Estas tácticas comienzan de forma inocente, con una duda aquí, una tentación allá, y antes de que te des cuenta, el terreno ya ha sido cedido. Por eso, la Biblia nos advierte constantemente sobre la importancia de estar vigilantes y conscientes de las trampas que el diablo coloca en nuestro camino. Uno de los métodos más comunes que el diablo utiliza para desviar a las personas es la distorsión de la verdad. Él es descrito en la Biblia como el padre de la mentira, y es a través de mentiras sutiles que planta semillas de duda y incredulidad. Por ejemplo, puede hacer que una persona crea que sus acciones pecaminosas son insignificantes, o que a Dios no le importan tanto los pequeños desvíos morales. Estos pensamientos pueden parecer inofensivos al principio, pero a medida que se vuelven más frecuentes, pueden llevar a la completa alienación de la verdad de Dios. Así es como opera el diablo, lenta, metódicamente, siempre buscando alejar al individuo de su relación con Dios. Otro aspecto crucial de las tácticas del diablo es el uso del miedo. Él sabe que el miedo puede paralizar la fe y obstaculizar el avance espiritual. Miedo a fallar, miedo a lo desconocido, miedo al futuro. Todas estas formas de miedo son herramientas que el diablo utiliza para debilitar la confianza de una persona en Dios. Cuando el miedo domina el corazón de alguien, esa persona se vuelve más susceptible a las mentiras del diablo y su fe comienza a vacilar. La Biblia nos instruye a no temer, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Esta verdad es un escudo contra los ataques del miedo que el diablo intenta lanzar sobre nosotros. Las tentaciones son quizás la táctica más conocida del diablo. Desde el principio de los tiempos ha utilizado las tentaciones para desviar a las personas de Dios. En el jardín del Edén, tentó a Eva con la promesa de conocimiento y poder, y continúa utilizando promesas vacías para tentar a las personas hoy, ya sea a través de placeres momentáneos, riqueza o poder. El diablo sabe cómo atraer las debilidades humanas y ofrecer lo que parece irresistible. Sin embargo, estas tentaciones siempre vienen con un precio que a menudo solo se revela después de la caída. Por eso, es vital estar firmemente arraigados en la palabra de Dios, para que podamos reconocer estas tentaciones por lo que realmente son: trampas. Además de las mentiras, el miedo y las tentaciones, el diablo también utiliza divisiones para debilitar
a la comunidad cristiana. Él sabe que la unión hace la fuerza, especialmente cuando se trata del pueblo de Dios. Por eso, trabaja incansablemente para sembrar discordia, celos y rivalidades dentro de la iglesia. Estas divisiones pueden comenzar de forma pequeña, como malentendidos sobre doctrina o diferencias personales, pero si no se tratan, pueden crecer y dividir completamente una congregación. Por eso, la Biblia nos anima a mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Porque el diablo está siempre al acecho, buscando brechas donde pueda causar división. La distracción es otra arma poderosa en el arsenal del diablo. Él sabe que si logra distraer a las personas de su fe, aunque sea por un corto periodo, puede comenzar a trabajar en sus mentes y corazones. Estas distracciones pueden venir de muchas formas: preocupaciones laborales, obsesión con las redes sociales o incluso los desafíos diarios de la vida. Cuando permitimos que estas distracciones ocupen el lugar que debería ser de Dios en nuestras vidas, estamos, sin darnos cuenta, dando espacio para que el diablo entre. Por eso, es esencial mantener el enfoque en Cristo y no permitir que las distracciones del mundo nos alejen de nuestra comunión con Él. Una táctica particularmente insidiosa que utiliza el diablo es la manipulación emocional. Él sabe que las emociones humanas son volátiles y, por lo tanto, fácilmente manipulables. Puede usar sentimientos de culpa, vergüenza o ira para alejar a las personas de Dios. Por ejemplo, alguien que se siente extremadamente culpable por un pecado pasado puede ser llevado a creer que es indigno del amor y el perdón de Dios, cuando en realidad Dios siempre está listo para perdonar a aquellos que se arrepienten. Es vital, entonces, que reconozcamos cuando nuestras emociones están siendo manipuladas por el diablo y que busquemos refugio en la palabra de Dios, que nos recuerda que somos amados y perdonados. Otra manera sutil en la que el diablo ataca es a través de la distorsión de los valores morales. Él intenta convencer a las personas de que lo que es incorrecto puede ser correcto, dependiendo de las circunstancias. Este relativismo moral es una de las mayores trampas del mundo moderno. Cuando las personas comienzan a creer que no existen verdades absolutas y que todo es relativo, están abriendo camino para el engaño del diablo. La Biblia es clara sobre lo que es correcto e incorrecto, y por eso es tan importante conocerla bien y permanecer fiel a sus enseñanzas, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor intenta convencernos de lo contrario. El diablo también utiliza el desánimo como una táctica poderosa para alejar a los creyentes de Dios. Cuando alguien pasa por dificultades, es fácil caer en el desánimo y comenzar a dudar de la bondad de Dios. El diablo usa esos momentos de debilidad para susurrar mentiras de que Dios no se importa o que la situación es insuperable. Sin embargo, la Biblia nos recuerda repetidamente que Dios está siempre con nosotros, especialmente en los momentos difíciles, y que nunca nos dejará ni nos abandonará. Permanecer firme en estas promesas es crucial para resistir el desánimo que el diablo intenta infligir. En algunos casos, el diablo intenta usar la arrogancia espiritual como un arma contra los creyentes. Cuando alguien se vuelve demasiado confiado en su propia espiritualidad, puede comenzar a sentir que está más allá de la tentación o del error. Este orgullo espiritual es peligroso, ya que puede llevar a una caída. La Biblia nos enseña a ser humildes, reconociendo que, sin Dios, no somos nada. Mantener una postura de humildad y dependencia de Dios es una defensa poderosa contra esta táctica del diablo que busca hacernos tropezar en nuestra propia confianza.
El engaño es una de las armas más insidiosas del diablo. Él sabe cómo disfrazar el mal como bien y hacer que lo incorrecto parezca correcto, creando una ilusión que puede ser difícil de percibir. Este tipo de engaño puede manifestarse en falsas doctrinas, líderes espirituales corrompidos o incluso en interpretaciones distorsionadas de las Escrituras. Por eso, es esencial desarrollar un discernimiento espiritual profundo, enraizado en la verdad de la palabra de Dios. Solo con este discernimiento es posible desmascarar las mentiras del diablo y permanecer firme en la fe, pues es precisamente en este contexto que entender cómo permanecer en Cristo se vuelve vital. Permanecer en Cristo es esencial para resistir los ataques del diablo. Esto va más allá de una simple creencia. Es una relación profunda y continua con Jesús. Esta relación se fortalece a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros cristianos. Cuando estamos firmemente enraizados en Cristo, nuestros corazones y mentes están protegidos contra las mentiras y tentaciones del enemigo. Así como un árbol necesita raíces profundas para mantenerse firme en medio de las tempestades, nosotros también necesitamos estar profundamente enraizados en Cristo para resistir las embestidas del diablo. La oración es un pilar fundamental para permanecer en Cristo. No es solo un ritual, sino una conversación genuina y continua con Dios. A través de la oración, nos conectamos directamente con el Creador, fortaleciendo nuestra fe y recibiendo la orientación divina. El diablo teme la oración porque nos mantiene alineados con la voluntad de Dios y nos capacita para resistir las tentaciones. La oración nos da claridad espiritual, permitiéndonos discernir las estrategias del enemigo y preparándonos para combatirlas con la fuerza que viene de Dios. Además de la oración, la lectura de la Biblia es crucial para permanecer en Cristo. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual, viva y eficaz, capaz de cortar las mentiras del diablo. Al sumergirnos en las Escrituras, alimentamos nuestro espíritu con la verdad que nos mantiene firmes contra los engaños del enemigo. El diablo sabe el poder que la palabra de Dios tiene, por eso intenta alejarnos de la Biblia, sugiriendo que no tenemos tiempo o que es irrelevante. Sin embargo, es precisamente cuando priorizamos la palabra de Dios que estamos más preparados para enfrentar las tentaciones. La comunión con la comunidad cristiana también es vital para permanecer en Cristo. Estamos llamados a vivir en comunidad, pues juntos somos más fuertes. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, nos ofrece soporte, aliento y corrección. Cuando estamos integrados a una comunidad de fe, encontramos fuerza para resistir las embestidas del diablo. El diablo intenta aislarnos porque sabe que solo somos más vulnerables. Sin embargo, en comunidad somos fortalecidos y mantenemos nuestra fe firme, incluso en tiempos de dificultad. La vida en comunidad nos proporciona un soporte esencial en los momentos de debilidad. Todos enfrentamos desafíos que pueden sacudir nuestra fe, y es en esos momentos que el diablo intenta infiltrarse, aprovechándose de nuestra vulnerabilidad. Cuando estamos rodeados por hermanos y hermanas en Cristo, encontramos el apoyo necesario para superar estas dificultades. La oración colectiva, el consejo sabio y la presencia de otros creyentes nos ayudan a mantener el enfoque en Cristo y a resistir las tentaciones.
Permanecer en Cristo también implica obediencia a sus enseñanzas. No basta con conocer la palabra de Dios. Es necesario ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. La obediencia fortalece nuestra relación con Cristo y nos mantiene en el camino correcto. Cuando vivimos según los principios bíblicos, creamos una protección espiritual que nos guarda de las trampas del diablo. La obediencia es la expresión práctica de nuestra fe y amor por Cristo y nos mantiene conectados a la verdadera vid. La adoración es otra forma poderosa de permanecer en Cristo. Cuando adoramos, elevamos nuestros corazones y mentes por encima de las preocupaciones mundanas y nos enfocamos en Dios. La adoración nos lleva a la presencia de Dios, donde experimentamos su paz y alegría. El diablo odia cuando adoramos, pues la adoración destruye las barreras que él intenta levantar entre nosotros y Dios. La adoración nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a mantener el enfoque en Cristo, independientemente de las circunstancias. Permanecer en Cristo también requiere una vigilancia constante. Jesús nos advirtió que estemos siempre alertas, pues el diablo siempre está al acecho, buscando una oportunidad para derribarnos. La vigilancia significa estar conscientes de las tentaciones a nuestro alrededor y tomar medidas para evitarlas. Esto puede implicar evitar ciertas situaciones, cortar lazos con influencias negativas o simplemente mantener nuestros pensamientos enfocados en cosas que edifican nuestra fe. La vigilancia es esencial para resistir las embestidas del diablo y permanecer firmes en Cristo. La confianza en Dios es un aspecto crucial de permanecer en Cristo. Cuando enfrentamos dificultades, el diablo intenta hacernos dudar del amor y del plan de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, permanecer en Cristo significa confiar en que Dios está en control y que Él trabaja para nuestro bien, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Esta confianza nos da paz y fuerza para resistir las mentiras del diablo y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es fiel. El Espíritu Santo desempeña un papel vital en ayudarnos a permanecer en Cristo. Él nos guía, nos aconseja y nos fortalece en nuestra caminata espiritual. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la prueba de que estamos verdaderamente conectados a Cristo. Cuando seguimos la dirección del Espíritu, evitamos las trampas del diablo y caminamos hacia la plenitud que Dios desea para nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de victoria sobre el pecado y las tentaciones. Otro aspecto de permanecer en Cristo es la renovación constante de la mente. El diablo intenta llenar nuestras mentes con pensamientos negativos, dudas y miedos. Sin embargo, cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, somos transformados y capaces de discernir la voluntad de Dios. Esta renovación nos protege contra las mentiras del diablo y nos ayuda a mantener el enfoque en Cristo. La renovación de la mente es un proceso continuo que nos fortalece y nos mantiene firmes en la fe. El perdón es un elemento esencial para permanecer en Cristo. Guardar rencor o amargura en el corazón abre una puerta para que el diablo actúe. Cuando elegimos perdonar, liberamos el poder de Dios para actuar en nuestras vidas y cerramos las puertas a las tácticas del enemigo. El perdón nos libera y nos permite vivir en paz, protegiéndonos contra los ataques espirituales que el diablo intenta lanzar en nuestras relaciones y en nuestras vidas personales. Permanecer en Cristo también significa vivir una vida de gratitud. El diablo intenta hacernos concentrar en lo que no tenemos o en las dificultades que enfrentamos, pero la gratitud nos ayuda a mantener el enfoque en Cristo y en las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud
es un arma poderosa contra el desánimo y las mentiras del diablo, pues nos recuerda la bondad de Dios y sus promesas. Cuando vivimos en gratitud, nuestra fe se fortalece y permanecemos firmes en Cristo, independientemente de las circunstancias. A medida que permanecemos en Cristo, nuestra comprensión de la verdad se profundiza y podemos discernir las mentiras que el diablo intenta esparcir. Permanecer en Cristo nos da la sabiduría y el discernimiento necesarios para identificar y resistir las tentaciones y engaños que el enemigo intenta lanzar sobre nosotros. Esto nos prepara para el próximo paso en nuestra jornada espiritual, donde el conocimiento de la verdad se vuelve aún más crucial para resistir los ataques espirituales. El conocimiento de la verdad es uno de los pilares más importantes para resistir los ataques del diablo. Él sabe que la Biblia es la fuente de toda verdad sobre Dios, y por eso su principal objetivo es hacer que las personas duden de las Escrituras. Si logra plantar esa semilla de duda, se vuelve mucho más fácil desviar a alguien del camino de la fe. Es por eso que es esencial que los cristianos conozcan profundamente la Biblia, para que puedan reconocer y refutar las mentiras que el diablo intenta esparcir. Cuando estamos firmemente enraizados en la verdad bíblica, las distorsiones y engaños del enemigo pierden su poder. La estrategia del diablo a menudo implica la distorsión de las Escrituras, haciendo que parezcan irrelevantes o desactualizadas. Él susurra que la Biblia es un libro antiguo, sin conexión con el mundo moderno, o que sus enseñanzas son rígidas y innecesarias. Sin embargo, la verdad es que la palabra de Dios es eterna y permanece relevante en todas las épocas. Los principios bíblicos son aplicables a todas las situaciones de la vida, independientemente del tiempo o cultura. Reconocer esto es crucial para mantener la fe firme, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor intenta desacreditar las Escrituras. El diablo también utiliza la confusión para debilitar la confianza de las personas en la Biblia. Él intenta crear incertidumbre sobre lo que es verdad y lo que no, promoviendo interpretaciones erróneas de las Escrituras o destacando aparentes contradicciones. Este tipo de confusión puede llevar al escepticismo y eventualmente al alejamiento de la fe. Sin embargo, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es por eso que es vital estudiar la Biblia con diligencia y discernimiento, pidiendo al Espíritu Santo que revele la verdad y aclare cualquier duda. Al hacer esto, fortalecemos nuestra fe y nos armamos contra los engaños del enemigo. La verdad de la Biblia no es solo un conjunto de hechos, es la propia revelación de Dios para la humanidad. Cada palabra, cada versículo ha sido inspirado por Dios para guiarnos, corregirnos y entrenarnos en la justicia. El diablo, por otro lado, intenta hacer que la Biblia parezca una simple colección de historias antiguas, sin relevancia práctica para la vida moderna. Pero cuando realmente nos adentramos en las Escrituras, descubrimos que son vivas y activas, penetrando en nuestras almas y revelando las verdades más profundas sobre Dios y sobre nosotros mismos. Este conocimiento es lo que nos capacita para resistir los ataques espirituales y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El diablo también intenta desviar a las personas de la verdad, promoviendo enseñanzas falsas y herejías que distorsionan el verdadero significado de las Escrituras. Él sabe que una fe basada en mentiras es frágil y fácilmente destruida. Por eso, es esencial que los cristianos estén constantemente examinando las Escrituras para garantizar que sus creencias y prácticas estén alineadas con la verdad de Dios.
El conocimiento sólido de la Biblia nos protege contra las falsas doctrinas y nos mantiene firmes en la fe, incluso cuando nos enfrentamos a enseñanzas que parecen atractivas, pero que en realidad están lejos de la verdad. La duda es otra arma que el diablo usa para alejar a las personas de la verdad. Él hace que la gente cuestione la autenticidad de la Biblia, sugiriendo que ha sido alterada a lo largo de los siglos o que no puede ser confiable. Sin embargo, la palabra de Dios permanece inalterada y fiel, y su veracidad es continuamente confirmada a través de la historia, la arqueología y sobre todo por la experiencia misma de los creyentes que la viven. Cuando nos adentramos en la Biblia, nuestra fe se fortalece y las dudas comienzan a disiparse, permitiéndonos ver la verdad de Dios con mayor claridad. El conocimiento de la verdad también implica la aplicación práctica de las Escrituras en nuestras vidas. El diablo intenta convencernos de que la Biblia es solo un libro teórico, sin utilidad real en el día a día. Pero cuando comenzamos a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestras decisiones, actitudes y relaciones, percibimos el poder transformador de la palabra de Dios. Esta aplicación práctica nos acerca a Dios y nos aleja de las trampas del diablo, que intenta mantenernos distantes de la verdad a través de la apatía o la ignorancia espiritual. La verdad bíblica también sirve como una lámpara para nuestros pies, iluminando el camino que debemos seguir. El diablo intenta cegarnos ante esta luz, ofreciendo atajos y caminos alternativos que parecen más fáciles o más atractivos. Sin embargo, esos caminos llevan a la destrucción, mientras que el camino iluminado por la verdad de Dios conduce a la vida. Conocer y seguir la verdad de la Biblia nos mantiene en el camino correcto, protegiéndonos de las trampas que el diablo coloca en nuestro camino para desviarnos de la voluntad de Dios. Otro aspecto importante del conocimiento de la verdad es la confianza en la fidelidad de las promesas de Dios. El diablo intenta hacernos dudar de estas promesas, sugiriendo que Dios no es confiable o que Él no cumplirá lo que prometió. Sin embargo, la Biblia está repleta de testimonios de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, y nuestras propias vidas también pueden reflejar esta verdad. Cuando nos aferramos a las promesas de Dios, incluso en medio de las pruebas, somos capaces de resistir los ataques del diablo y permanecer firmes en la fe. El conocimiento de la verdad también nos libera del miedo, una de las armas más poderosas del diablo. Él intenta mantenernos presos en cadenas de miedo, preocupaciones y ansiedades, pero la Biblia nos enseña que el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo. Cuando conocemos esta verdad y la aplicamos en nuestras vidas, somos liberados del poder paralizante del miedo y podemos vivir con confianza y valentía, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él nos guarda en todo momento. La verdad también nos capacita para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo cual es esencial para resistir las tentaciones. El diablo intenta confundir nuestras mentes, haciendo que el pecado parezca aceptable o incluso deseable. Pero cuando estamos firmemente enraizados en la verdad de la Biblia, somos capaces de reconocer el pecado por lo que realmente es y evitar las trampas que el diablo coloca en nuestro camino. La verdad nos da la fuerza para elegir lo que es correcto, incluso cuando es difícil, y para vivir una vida que agrada a Dios. El conocimiento de la verdad también nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto, incluso cuando enfrentamos oposición o persecución. El diablo intenta hacernos desistir, sugiriendo que el camino de Dios es muy difícil o que no vale la pena. Pero la Biblia nos asegura que aquellos que perseveran hasta el fin
serán salvos y que las recompensas eternas de Dios superan con creces cualquier dificultad que podamos enfrentar. Este conocimiento nos da la fuerza y el valor para continuar firmes, independientemente de las circunstancias. La verdad bíblica también nos une como cuerpo de Cristo. El diablo intenta sembrar división y discordia entre los creyentes, pero cuando todos estamos arraigados en la misma verdad, somos capaces de permanecer unidos, fortaleciéndonos unos a otros. Esta unidad es una poderosa defensa contra los ataques del enemigo, que sabe que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. El conocimiento de la verdad nos capacita para mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, haciéndonos más fuertes juntos de lo que seríamos solos. Y así, al profundizarnos en el conocimiento de la verdad, nos damos cuenta de que nos equipa no solo para resistir los ataques del diablo, sino también para vivir una vida plena y abundante en Cristo. Y es precisamente esta resistencia, fortalecida por el conocimiento de la verdad, lo que nos prepara para la próxima etapa en nuestra jornada espiritual, donde la resistencia espiritual se convierte en la clave para vivir una vida de victoria. La resistencia espiritual es una habilidad vital para cualquier cristiano que desee mantenerse firme contra los ataques del diablo. Para resistir, es necesario cultivar una fe activa y vibrante que se manifieste en cada aspecto de nuestras vidas. La fe no es pasiva, es dinámica, exigiendo una constante renovación y fortalecimiento a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con Dios. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, creamos una barrera espiritual que impide al diablo alcanzarnos con sus dardos encendidos. Esta fe activa es la base sobre la cual se construye toda resistencia espiritual. Confiar en la protección de Dios es un aspecto central de la resistencia espiritual. El diablo constantemente intenta sembrar dudas en nuestros corazones, sugiriendo que estamos solos o desprotegidos. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro bien presente en la angustia. Cuando confiamos en la protección de Dios, no solo reconocemos su soberanía, sino que también nos posicionamos bajo su poderosa mano. Esta confianza nos da la seguridad necesaria para enfrentar las pruebas y tentaciones, sabiendo que Dios está con nosotros en todas las batallas. Resistir las tentaciones es otra faceta crucial de la resistencia espiritual. El diablo es astuto y sabe cómo explotar nuestras debilidades, ofreciendo lo que parece deseable, pero que en realidad nos aleja de Dios. Para resistir las tentaciones, necesitamos estar constantemente vigilantes, conscientes de las áreas en las que somos más vulnerables. La Biblia nos enseña a huir del pecado y a aferrarnos a lo que es bueno. Esta vigilancia activa, combinada con la fuerza que viene de Dios, nos capacita para decir no al pecado y elegir el camino de la justicia, incluso cuando es difícil. No permitir que el miedo domine nuestras emociones o decisiones es un principio fundamental en la resistencia espiritual. El miedo es una de las armas favoritas del diablo, pues sabe que cuando estamos asustados, somos más susceptibles a tomar decisiones impulsivas e irracionales. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y mente sana. Cuando nos enfrentamos a situaciones que provocan miedo, debemos recordar estas palabras y confiar en que Dios está en control. El valor que viene de Dios nos permite enfrentar el miedo de frente y tomar decisiones que lo honren a Él, independientemente de las circunstancias.
La resistencia espiritual también implica la persistencia en la oración. La oración es nuestra línea directa con Dios, donde encontramos fuerza, dirección y consuelo. Cuando oramos, estamos luchando una batalla espiritual, enfrentando las fuerzas de las tinieblas con las armas de la luz. El diablo teme a un cristiano que ora, porque sabe que la oración tiene el poder de mover montañas y cambiar circunstancias. Persistir en la oración, incluso cuando parece que nada está cambiando, es un acto de fe y resistencia. Esta persistencia demuestra nuestra confianza en Dios y nuestra determinación de permanecer firmes independientemente de los desafíos. Además, la resistencia espiritual se manifiesta en la capacidad de mantener la paz en medio de la tormenta. El diablo intenta desestabilizarnos, trayendo caos y confusión a nuestras vidas. Sin embargo, Jesús nos prometió su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes. Esta paz no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Mantener esta paz, incluso cuando todo parece estar desmoronándose, es un signo de una fe madura y de una resistencia espiritual robusta. Esta paz es nuestra ancla en tiempos de tormenta. La fe activa también nos capacita para resistir el desánimo, otra arma frecuentemente utilizada por el diablo. Él intenta hacernos creer que nuestros esfuerzos son inútiles, que no estamos progresando espiritualmente o que Dios está distante. Sin embargo, la Biblia nos anima a no cansarnos de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos los frutos si no desistimos. El desánimo puede ser combatido al mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando recordamos que Dios es fiel y que Él siempre cumple sus promesas, encontramos la fuerza para continuar resistiendo, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La resistencia espiritual también implica resistir la presión de la conformidad con el mundo. El diablo utiliza las presiones sociales y culturales para alejarnos de Dios, sugiriendo que debemos conformarnos a los estándares de este mundo para ser aceptados o tener éxito. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Resistir la conformidad significa vivir de acuerdo con los principios bíblicos, incluso cuando eso nos pone en oposición al mundo. Esta resistencia es un testimonio de nuestra lealtad a Dios y de nuestra determinación de vivir de acuerdo con su voluntad. La resistencia espiritual también se refleja en la capacidad de perdonar. Al diablo le encanta sembrar discordia y resentimiento, pues sabe que el rencor debilita nuestra resistencia espiritual y nos aleja de Dios. Sin embargo, la Biblia nos llama a perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón es un acto de resistencia espiritual porque impide que el diablo tenga una base en nuestras vidas. Cuando perdonamos, liberamos el poder de Dios para sanar nuestras heridas y restaurar nuestras relaciones. Esta resistencia al rencor y a la amargura fortalece nuestra fe y nos mantiene firmes en Cristo. Otra forma de resistencia espiritual es el ejercicio de la gratitud. El diablo intenta hacernos enfocarnos en lo que falta en nuestras vidas, en lo que está mal, en aquello que nos preocupa. Sin embargo, la gratitud nos lleva a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho, en las bendiciones que tenemos y en la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La gratitud nos protege contra el desánimo y la envidia,
manteniéndonos centrados en Dios y en sus promesas. Cuando cultivamos un corazón agradecido, estamos resistiendo las tentaciones del diablo de llevarnos al desespero o a la insatisfacción, y permanecemos firmes en la confianza de que Dios siempre está cuidando de nosotros. La resistencia espiritual también incluye el reconocimiento y la utilización de las armas espirituales que Dios nos ha dado. La Biblia nos habla de la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas armas son esenciales para resistir los ataques del diablo. Cuando nos revestimos de la armadura de Dios y usamos estas armas en nuestras batallas diarias, estamos afirmando nuestra fe y resistiendo al enemigo con la fuerza y la autoridad que Dios nos ha dado. Esta resistencia nos protege y nos mantiene firmes en la verdad. Otra dimensión de la resistencia espiritual es la práctica de la humildad. El diablo intenta inflarnos con orgullo, sabiendo que el orgullo precede a la caída. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia nos habla de la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas armas son esenciales para resistir los ataques del diablo. Cuando nos revestimos de la armadura de Dios y usamos estas armas en nuestras batallas diarias, estamos afirmando nuestra fe y resistiendo al enemigo con la fuerza y la autoridad que Dios nos ha dado. Esta resistencia nos protege y nos mantiene firmes en la verdad. Otra dimensión de la resistencia espiritual es la práctica de la humildad. El diablo intenta inflarnos con orgullo, sabiendo que el orgullo precede a la caída. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es un arma poderosa contra las tácticas del diablo, ya que nos mantiene dependientes de Dios y abiertos a su dirección. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y buscamos la ayuda de Dios, estamos resistiendo al diablo y fortaleciendo nuestra posición espiritual. La humildad nos protege de la caída y nos mantiene firmes en el caminar con Dios. La resistencia espiritual también se manifiesta en la capacidad de confiar en Dios en todas las situaciones. El diablo intenta hacernos dudar de la bondad y del cuidado de Dios, especialmente en momentos de dificultad. Sin embargo, cuando elegimos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, estamos resistiendo al diablo y afirmando nuestra fe. Esta confianza nos permite mantener la paz y la esperanza, incluso en medio de las tempestades de la vida.